Vamos a empezar a ver prácticas básicas 4 de Illustrator. Vamos a dedicar este conjunto de tutoriales a la tipografía. El primer tutorial escribimos una palabra con la herramienta de texto. Vemos que en el conjunto de herramientas no solo tenemos la herramienta básica, sino otra serie de subherramientas dedicadas al texto que veremos. También para el texto tenemos en el panel de control dos paneles muy importantes, el panel de carácter y el panel de párrafo. Y también tenemos todo un menú dedicado al texto que ya iremos viendo algunas de sus características. Escribimos una palabra, por ejemplo tipografía. Con la herramienta puntero podemos seleccionar la caja de texto y con la herramienta texto seleccionamos el contenido. Una vez seleccionado el contenido, en el panel de carácter podemos cambiarle la fuente, el estilo, el cuerpo, también el interlineado, aunque teniendo una sola línea no tiene sentido la variación, podríamos escribir una segunda línea y seleccionar ambas líneas. Ya en carácter podríamos aumentarle el interlineado, es decir, el espacio entre líneas. También tenemos dos características importantes. Una es la opción de kerning, que solo se da entre dos caracteres, es el espacio, la variación del interletraje entre dos únicos caracteres. Vamos a hacerlo bastante elevado para que se vea la diferencia. Coloco el cursor entre la O y la G de tipografía y le pongo, por ejemplo, un kerning de 20. Veremos que hay una separación mayor entre estos dos caracteres. Esto se realiza cuando la tipografía es muy grande y como cada uno de los caracteres tiene características diferentes, por su propio diseño a veces hay caracteres que parece que estén más cerca, por ejemplo la F y la I, más cerca, más próximos que el resto de caracteres. Aquí podríamos darle entre la F y la I un kerning positivo y apenas se notaría. El tracking, en cambio, que es la siguiente característica, esta de aquí, se refiere a la variación del interletraje entre una serie de caracteres. Si le doy, por ejemplo, un tracking de 40, aparece una mayor separación entre los caracteres, sin necesidad de tener que hacer un clic con el cursor, ya que el clic con la barra espaciadora significaría que hay un carácter más. Otras características que tenemos es la variación de la escala horizontal y la variación de la escala vertical. La escala vertical no la vamos a variar, porque si deseamos variarla, simplemente con cambiar el cuerpo de los caracteres sería suficiente. Pero la escala horizontal, que se refiere al ancho de los caracteres, sí que podemos variarla. Si la variamos mucho, la reducimos a un 50%, sería la mitad de ancho del carácter original. Y por último, en el menú contextual del panel de carácter encontramos que podemos decirle que sea todo mayúsculas, versalitas, superíndice, superíndice, no separar caracteres. Si le decimos, por ejemplo, versalitas, en las versalitas la mayúscula sigue siendo mayúscula y la minúscula se convierte en una forma de mayúscula, pero en un tamaño inferior a la mayúscula. Un tamaño que nosotros decidimos, pero que está entre la minúscula y la mayúscula. Si le decimos todo en mayúsculas, me lo convertiría todo en mayúsculas. Hasta aquí la herramienta de texto referida únicamente al panel de carácter.